La ley cuántica dice que el entorno es una extensión de tu mente. Y si el entorno es realmente una extensión de tu mente, ¿cuántas personas creen que si cambian su mente, algo debería cambiar en su vida? Así que para cambiar eso, para realmente cambiar, es pensar más allá del entorno, pensar más allá de las circunstancias en nuestra vida, pensar más allá de las condiciones del mundo. La grandeza es, incluso aunque no puedas verla, olerla, saborearla, sentirla o escucharla, incluso aunque la experiencia aún no haya ocurrido, la has pensado tantas veces en tu mente, que está literalmente mapeado y modelado en tu cerebro. Ahora, el cerebro ya no es un registro del pasado, pero es un mapa hacia el futuro. Y la neurociencia y la psicología nos dicen ahora mismo que podemos cambiar el cerebro solo al pensar diferente. Y si lo hacemos de manera consistente y repetida, habrá cambios en los circuitos del cerebro, de manera que el cerebro parezca que ha tenido la experiencia. El Dr. Joe Dispenza es un experto destacado en el mundo de la neurociencia y la epigenética. Su viaje transformador comenzó después de un brutal accidente de ciclismo, cuando los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Desde entonces, ha escrito varios libros que han sido bestsellers del New York Times. Se ha convertido en uno de los conferencistas mejor pagados del mundo e inspira a millones de personas en todo el mundo con su historia. En este discurso exclusivo desde el escenario de Celebrate Your Life, Joe Dispenza explica cómo hackear tu cerebro, mejorar tu entorno y usar la ciencia cuántica para lograr cualquier cosa. Un agradecimiento especial a Liz Down por asociarse con nosotros para publicar este contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Disfruten. ¿Cuántas personas aquí realmente creen en la idea de que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino? Vamos, quiero ver con quién estoy hablando. Entonces, ¿tú crees en eso, verdad? Entonces, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y puedes diseñar intencionadamente un futuro, ¿cuántas personas aquí realmente se despertaron esta mañana, tomaron unos minutos para crear un futuro basado en su intención? ¿Cuántas personas realmente se levantaron esta mañana e hicieron eso? Espera un segundo. Me acabas de decir que crees en la idea de que tus pensamientos crean tu realidad. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas no lo hacen? ¿Quieres saber por qué? Porque no creen que sea cierto. Verás, si supieras que es cierto, nunca te saltarías un día, ¿verdad? Vamos, si supieras que es cierto, nunca te saltarías un día. Así que ahora tengo otra pregunta para ti. ¿Cuántas personas aquí piensan que es el entorno el que controla su pensamiento? ¿O es su pensamiento el que controla su entorno? ¿Cuál? Entonces dices que tu pensamiento controla tu entorno. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Vamos, genios. Vamos, quiero que pienses ahora. Así que la neurociencia y la psicología nos dicen que el cerebro está organizado para reflejar todo lo que sabes en tu mundo externo. Todas las personas que conociste en tu vida, todas las cosas que posees, todos los lugares en los que has estado en diferentes momentos y todas las experiencias que has tenido están mapeadas en patrones y organizadas en la arquitectura neuronal de tu cerebro. Así que todo lo que has experimentado y todo lo que sabes se refleja o está estructurado en las estructuras neuronales de tu propio cerebro íntimo. Y cuando vivimos nuestra vida normal, entonces vemos personas conocidas, vamos a lugares conocidos, interactuamos y tenemos diferentes experiencias y hacemos cosas diferentes. Es el entorno entonces el que activa diferentes circuitos en nuestro cerebro y nos hace pensar. Igual al entorno. Lo que significa entonces que mientras sigamos reconociendo cosas familiares y esas cosas familiares y personas conocidas enciendan el cerebro para comenzar a responder y reaccionar a lo que ya se conoce, ¿qué seguimos creando más? Lo mismo. Entonces, ¿por qué nunca sucede nada nuevo en nuestra vida? Por cierto, la ley cuántica, que dice que tus pensamientos controlan tu destino. La ley cuántica dice que el entorno es una extensión de tu mente. Y si el entorno es realmente una extensión de tu mente, ¿cuántas personas creen que si cambian su mente algo debería cambiar en su vida? ¿Mm? Yo no viviría de ninguna otra manera. Entonces, para cambiar, para realmente cambiar, hay que pensar más allá del entorno, pensar más allá de las circunstancias de nuestra vida, pensar más allá de las condiciones en el mundo. Y eso es lo que amamos de las personas en la historia, que somos grandes. La grandeza es, aunque no puedas verla, olerla, saborearla, sentirla o escucharla, aunque la experiencia aún no haya ocurrido, la has pensado tantas veces en tu mente que está literalmente mapeada y modelada en tu cerebro. Ahora el cerebro ya no es un registro del pasado, sino que es un mapa hacia el futuro.
Y la neurociencia y la psicología nos dicen ahora mismo que podemos cambiar el cerebro solo pensando de manera diferente. Y si lo hacemos de manera consistente y repetida, habrá cambios. Y los circuitos en el cerebro para que el cerebro parezca que tuvo la experiencia. Y si lo continuamos una y otra vez, el cuerpo comenzará a cambiar. Y el cuerpo parecerá que ya ha tenido la experiencia. Y si el cerebro, la mente y el cuerpo parecen que han tenido la experiencia, en el campo cuántico, estamos diciendo que la experiencia ya ha ocurrido, lo que significa entonces que la experiencia te encuentre. Así que si tomas un grupo de personas que nunca han tocado el piano antes y les enseñas ejercicios para los dedos con una mano, escalas y acordes, y los haces practicar 2 horas al día durante 5 días, y haces una tomografía funcional de su cerebro antes, y luego haces una tomografía funcional de su cerebro después. Las personas que vienen todos los días y practican las escalas y acordes con una mano. Al practicar esas escalas y acordes, están ensamblando nuevos circuitos en su cerebro. Al cabo de 5 días, desarrollan nuevos circuitos. Pero si tomas otro grupo de personas y les dices, siéntense durante 5 días, durante 2 horas al día, y cierren los ojos y ensayen mentalmente tocar esas escalas y acordes. Piensen en tocarlas. Planifiquen cómo las tocarían. Recuerden cómo tocarlas. Revisen cómo tocarlas. Y al final de 5 días, sus cerebros crecieron la misma cantidad de circuitos que las personas que realmente demostraron físicamente las escalas y acordes. Así que no solo cambiaron su cerebro solo pensando, sino que sabemos que cuando estamos realmente enfocados y estamos verdaderamente prestando atención, llega un momento en que el cerebro se involucra tanto en lo que está haciendo que no sabe la diferencia entre lo que está sucediendo ahí afuera y lo que está sucediendo aquí adentro. Lo que significa entonces que aquellas personas que mentalmente ensayan tocar las escalas y los acordes, su cerebro ya había tenido la experiencia. Así que si tomas un grupo de personas y les pides que tiren de un resorte durante 1 hora al día durante 4 semanas, y al final de esas 4 semanas después de tirar del resorte, prueban la fuerza de este músculo. Y el músculo es 30% más fuerte por tirar de ese resorte durante 4 semanas. ¿Tiene sentido? Aplicas una carga a un músculo, obtienes algo de resistencia, las fibras musculares se rompen, y cuando los músculos se regeneran, las proteínas vuelven más grandes para manejar una carga mayor. Es fisiología normal, ¿verdad? Pero si tomas a otro grupo de personas y les dices, vengan y ensayen mentalmente, tirando de esos, ya sabes, ese resorte durante 1 hora al día. Ahora bien, estos son estudiantes de 2.º año de universidad, por supuesto. Nadie más haría eso. Al final de 4 semanas. Ahora, estas personas nunca tocaron el resorte. Al final de 4 semanas, tienen un aumento del 22% en la fuerza muscular. Nunca tocaron el resorte. ¿Cómo es eso posible? El concepto en neurociencia dice esto. Las células nerviosas que se activan juntas, se conectan juntas. Si sigues pensando los mismos pensamientos y realizando las mismas acciones, grupos de neuronas comienzan a asociarse entre sí y desarrollan relaciones a largo plazo, lo que significa que si sigues pensando los mismos pensamientos y realizando las mismas acciones, lo mismo todos los días, el cerebro nunca cambia. Pero si podemos comenzar a forzar al cerebro a activarse en nuevas secuencias, en nuevos patrones, en nuevas combinaciones, estamos literalmente creando una nueva mente. La mente es el cerebro en acción. La mente es el cerebro en acción. La mente es lo que hace el cerebro. Así que cambiar la mente es hacer que el cerebro funcione de maneras nuevas y diferentes. Y si lo repetimos una y otra vez, llega un momento en que esas neuronas comienzan a liberar un químico, un Miracle Grow, un pegamento. Un fertilizante que hace que las neuronas se enriquezcan más y desarrollen relaciones a largo plazo. Así que las personas que son capaces de aumentar la fuerza de su dedo en un 22% y nunca tocaron el resorte, podríamos decir que movieron ese resorte con su mente. Y ahora parece que el cuerpo ya estaba teniendo la experiencia. Así de poderosos son nuestros pensamientos. Si tomas a un grupo de hombres y les pides que ensayen mentalmente hacer flexiones de bíceps con una mancuerna, al final de solo unos pocos días, tienen un aumento del 13% en su músculo bíceps. Nunca toques el peso. Entonces, cuando realmente nos enfocamos y prestamos atención, ensayamos, planeamos nuestro futuro, si lo hacemos correctamente,
El cerebro cambia porque la mente cambia, y cuando la mente cambia, el cerebro cambia. Y si lo hacemos de manera consistente, el cuerpo comienza a responder como si la experiencia ya hubiera sucedido. Y si el cuerpo está cambiando antes de la experiencia nos encuentra de maneras que menos esperamos. Así que la mayoría de las personas se despiertan por la mañana. Hacen las acciones típicas. Van al baño, se miran en el espejo, se duchan, se maquillan o se afeitan, se visten. Bajan a lo mismo exactamente. Dime, ¿cambia el cerebro o la mente como resultado de eso? Así que piensan los mismos pensamientos, realizan las mismas acciones y esperan que su vida cambie. No es la ley cuántica. Sabes que cada vez que tienes un pensamiento, haces un químico. Y si tienes grandes pensamientos o pensamientos ilimitados, o pensamientos alegres, produces químicos en cuestión de segundos que te hacen sentir genial o ilimitado o alegre. Y de la misma manera, si tienes un pensamiento negativo, o un pensamiento infeliz, o un pensamiento autodepreciativo, en cuestión de segundos, comienzas a sentirte negativo, o infeliz, o indigno. Así que esta cosa inmaterial llamada pensamiento, el fuego es un conjunto de circuitos en el cerebro que produce químicos para que empecemos a sentirnos exactamente como estábamos pensando. Ahora, en el momento en que comenzamos a sentirnos como pensamos, porque el cerebro está en constante comunicación con el cuerpo, comenzamos a pensar de la manera en que nos sentimos, lo que produce más químicos para que nos sintamos de la manera en que pensamos y luego pensemos de la manera en que nos sentimos. Y sentir como pensamos. Y este ciclo de pensar y pensar crea lo que llamamos un estado de ser. Y si no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, nunca cambiaremos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Y cuando los sentimientos se convierten en el medio de pensar, siempre nos convenceremos de salir de la grandeza. Cuando usamos los sentimientos como un barómetro para el cambio, siempre nos moveremos hacia el denominador más bajo, porque esa es la otra razón por la que la gente no quiere crear. ¿Sabes por qué? Simplemente no te sientes con ganas. Estás demasiado cansado, demasiado ocupado. Ahora, este ciclo de pensar y sentir, el proceso de acondicionamiento, enseña al cuerpo a memorizar una emoción mejor que la mente consciente. Entonces, piensa en esto. Tienes un pensamiento inseguro. En cuestión de segundos, comienzas a sentirte inseguro, ¿verdad? Una vez que comienzas a sentirte inseguro, comienzas a pensar más pensamientos inseguros, ¿verdad? Lo que produce más químicos para que te sientas inseguro. Y el ciclo continúa. Así que la persona finalmente dice, soy inseguro. Ahora, el proceso de producir esos químicos, la redundancia de esa misma señal química a la célula comienza a presionar los botones genéticos que causan enfermedades. Ahora, el cuerpo es una máquina productora de proteínas. Las células musculares producen proteínas musculares. Se llaman actina y miosina. Las células óseas producen proteínas óseas. Se llaman colágeno. Las células de la piel producen proteínas de la piel, elastina y colágeno. Las células del estómago producen proteínas del estómago. Se llaman enzimas. Entonces, el cuerpo es una máquina que produce proteínas. Ahora bien, lo que activa o produce proteínas en el cuerpo es cuando los genes se expresan. Expresamos un 1,5% de nuestro ADN. El otro 98,5% se llama ADN basura. Del 98, de ese 1,5% de nuestro ADN que expresamos, somos 96% chimpancé. 70% rata. Ahora, si vamos a expresar un gen y lo vamos a activar, la señal tiene que venir del cerebro. Así que este ciclo de pensar y sentir y de sentir y pensar activa el gen una y otra vez. Y la redundancia de ese mismo químico desgasta el gen. Entonces, el gen comienza a producir una proteína más barata. ¿Qué sucede cuando envejecemos? ¿Qué le pasa a nuestra piel? ¿Qué le pasa a nuestras enzimas? ¿Qué le pasa a nuestra digestión? ¿Qué le pasa a nuestros músculos? ¿Qué le pasa a nuestro cabello? ¿Qué le pasa a nuestras uñas? El cuerpo comienza a fabricar una proteína más barata. Así que todo el concepto de nuestros genes siendo rígidos y fijos está comenzando a descomponerse. De hecho, los genes son como interruptores de encendido y apagado, y puedes activar ciertos genes y desactivar otros genes.
Pero si una persona vive en el mismo estado emocional todos los días, es la redundancia de ese mismo estado emocional lo que sigue activando el mismo gen. Nos lleva hacia nuestro destino genético. Así que quiero que piensen en esto. Supongamos que una persona ha estado pensando y sintiendo los mismos pensamientos y sentimientos durante 20 años. Digamos que han decidido sufrir durante 20 años, debido a algún evento que ha sucedido. Y de repente dicen, hoy voy a parar. Hoy simplemente no voy a quejarme más, no voy a culpar más. No más excusas, no más sentir lástima por mí mismo, no más hablar de otras personas. Simplemente voy a parar. Ahora recuerda, ese ciclo de pensar y sentir ha condicionado al cuerpo a memorizar el estado emocional mejor que la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe mejor que la mente, eso se llama un hábito. Un hábito es cuando el cuerpo se ha convertido en la mente. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuántas personas aquí, en algún momento de sus vidas, no pudieron recordar un número de teléfono? ¿Verdad? Tomas el auricular y de repente haces esto y marcas el número. Bueno, ¿qué pasa con eso? No podías recordarlo conscientemente, pero tu cuerpo lo había practicado tantas veces que lo conocía mejor que tu mente consciente. Ahora, cuando tenemos 35 años de edad, la psicología nos dice, para cuando tenemos 35 años, 90% de quienes somos existe en esos programas subconscientes, automáticos e integrados. Entonces, la persona quiere cambiar. Dice, quiero ser feliz, quiero estar sano, quiero tener una nueva vida. Y lo declara conscientemente. Y luego, 2 horas después, están sentados en el sofá con el control remoto y están comiendo chocolate. ¿Cómo ocurrió eso? Porque solo bastó un pensamiento errante o una reacción a su entorno. Y en el momento en que esa señal ambiental activó el cerebro, entraron en un programa automático y se volvieron inconscientes. Así que ahora la persona que ha sufrido durante 20 años dice, voy a parar. Y recuerda, el cuerpo se ha convertido en la mente. El sirviente se ha convertido en el amo. El amo ha dejado el trono. De repente, van a detener el ciclo, la redundancia, la continuidad química de pensar y sentir. Y en el momento en que paran después de 20 años, todas las células del cuerpo se juntan. Y dicen, escucha, hemos estado dirigiendo el espectáculo durante los últimos 20 años. Ella realmente piensa que lo está haciendo, pero no podemos permitir esto. Hemos modificado nuestros sitios receptores para recibir toda esta química del sufrimiento. Esta es la identidad de quienes somos. No podemos simplemente detener esto. Así que todos se juntan. Y dicen, enviemos una señal de vuelta al cerebro. Así que en un segundo, justo por el sistema nervioso central, hay una señal electroquímica que viaja de regreso al cerebro. Yo lo llamo la vía rápida. Al mismo tiempo, mientras los niveles químicos comienzan a bajar en el sistema circulatorio, el termostato en el cerebro llamado hipotálamo nota que los niveles circulantes de sufrimiento están disminuyendo químicamente. Entonces, de repente, el hipotálamo envía una señal de regreso al cerebro pensante, y al momento siguiente, de repente, empiezas a escuchar este murmullo en tu cabeza. ¿Sabes? Ese pensamiento o esa voz que dice, puedes comenzar mañana. Mañana es un mejor día. Cualquier otro día menos hoy. O mi favorita, esto no se siente bien. Y en el momento en que respondemos a esa voz, a ese pensamiento, yo lo llamo catastrofización. En el momento en que respondes a esa catastrofización, la conciencia se sumerge de nuevo en el cerebro. Y lo siguiente que sabes, regresamos al yo antiguo. Y decimos, eso estuvo cerca, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos estos aspectos de nuestra personalidad? Verás, el cerebro cambia al aprender cosas nuevas. Cada vez que aprendes algo nuevo, haces una nueva conexión sináptica. Eso es lo que es aprender. Recordar es mantener o sostener esas conexiones, mantenerlas vivas. Pero la otra manera en que hacemos conexiones en el cerebro es a través de la experiencia. Cuando tenemos una nueva experiencia, cuando estamos en medio de una experiencia, todo lo que vemos, olemos, probamos, sentimos y oímos, todos nuestros 5 sentidos están inmersos en el entorno. Y a través de 5 caminos diferentes, toda esa información regresa al cerebro.
y está provocando que grupos de neuronas se alineen y liberen sustancias químicas. Y esas sustancias químicas se llaman sentimientos. Entonces, el producto final de cada experiencia se llama un sentimiento o una emoción. Y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. ¿Recuerdas dónde estabas el 11 de septiembre? ¿Puedes decirme exactamente dónde estabas, con quién estabas, a qué hora del día era y qué estabas haciendo? Porque la nueva información que estaba viajando de regreso al cerebro, lo que estabas viendo y toda esa información despertó al cerebro y al cuerpo de su rutina lo suficiente como para prestar atención a lo que en el mundo externo estaba produciendo un cambio químico interno tan dramático. Y prestamos atención a todo lo que hay afuera que nos hace sentir diferentes. Y ese proceso es un evento en sí mismo. Se llama memoria. Así que recordamos mejor las experiencias porque recordamos cómo se sienten. ¿Recuerdas tu primer beso? Muy bien. ¿Qué tal tu primer... ¿Lo recuerdas? ¿Qué tal atrapar ese pez frente a la costa de México con tus amigos durante Navidad? Puedes recordar todo sobre eso, pero el problema es que no puedes recordar qué almorzaste el día anterior, ¿verdad? Ahora, genios, piensen en esto. Es la rutina la que adormece el cerebro. Y si los sentimientos y emociones son el producto final de la experiencia, si estás sintiendo las mismas emociones cada día, ¿qué significa eso? Significa que no estás teniendo ninguna experiencia nueva. Ahora me dijiste que pensabas que era cierto que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino, ¿verdad? Entonces, si los sentimientos y las emociones son el producto final de una experiencia y memorizamos emociones que se vuelven parte de nuestra personalidad y los sentimientos se convierten en el medio de pensar, y los sentimientos y emociones son un registro de experiencias pasadas. Cuando los sentimientos se convierten en el medio de pensar, según la ley cuántica, ¿qué seguimos creando más? El pasado. Lo mismo. Ahora, ¿me escuchaste decir en algún momento que los sentimientos y emociones son malos? No, son el producto final de las experiencias. Pero si no estamos teniendo experiencias nuevas, entonces caemos en este estado de personalidad que definimos como el yo. Entonces tienes una experiencia, ¿verdad? Una experiencia podría ser buena o mala, pero digamos, ya que muchos de nosotros sabemos lo que es una experiencia traumática o difícil, una experiencia difícil produce una emoción muy fuerte, ¿verdad? Ahora, lo que la mayoría de las personas no sabe es que cada vez que piensan en la experiencia después de que ocurre, ¿adivina qué? Producen la misma química en el cerebro como si la experiencia estuviera ocurriendo realmente. Así que experimentan ese evento 50 o 100 veces al día. Y es ese proceso lo que condiciona al cuerpo a memorizar ese estado. Entonces tienen una reacción emocional después de la experiencia. Y cuando hay una reacción emocional fuerte, te oí, estaba intentando entrar. Entonces ahora, en Occidente, pensamos que las emociones son tan reales, así que tenemos una reacción emocional y hay un periodo refractario de químicos. Y ahora, cuando ese periodo refractario de químicos está funcionando en nuestro cuerpo, siempre hay una brecha entre la forma en que las cosas aparecen y la manera en que realmente son las cosas. En otras palabras, son nuestras emociones las que alteran nuestra percepción, y cuando actuamos durante ese tiempo de fuertes químicos emocionales, siempre diremos cosas como, nunca debí haber dicho eso. Nunca debí haber hecho eso. Nunca debí siquiera haber pensado eso. Ahora, si tenemos una reacción emocional y permitimos que ese periodo refractario continúe durante días, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama un estado de ánimo. ¿Qué te pasa? Estoy de mal humor. ¿Por qué estás de mal humor? Bueno, esto ocurrió hace 2 días y estoy memorizando este estado emocional. Entonces, ocurre el evento, produce un fuerte conjunto de químicos, y si mantenemos ese periodo refractario durante días, se convierte en esta reacción emocional prolongada llamada un estado de ánimo. Ahora, si mantenemos los estados de ánimo durante semanas y meses, ¿sabes cómo se llama eso? Un temperamento. ¿Qué te pasa? Oh, él solo tiene un temperamento iracundo. Bueno, ¿por qué tienes un temperamento iracundo? Verás, me pasó algo. Hace 8 meses y solo estoy memorizando el estado emocional de la ira. Oh, eso es muy bueno. Y si mantenemos los temperamentos durante años, eso ahora se llama un rasgo de personalidad.
y nuestros rasgos de personalidad se crean a partir de nuestras reacciones emocionales. Entonces, para realmente cambiarlos, es desmemorizar un estado emocional, desmemorizar una emoción. Entonces la gente tiene eventos que ocurren en su vida, y esos eventos, ya sean buenos o malos, producen un recuerdo. Y esa memoria está entonces unida a un sentimiento. Y cada vez que tienen el pensamiento del evento, produce una memoria que crea un sentimiento. Así que va pensamiento, memoria, sentimiento. Entonces el pensamiento se convierte en el recuerdo, que produce el sentimiento. Y si continúan haciéndolo, el pensamiento se convierte en el recuerdo que produce el sentimiento. El recuerdo se convierte en el sentimiento, y entonces simplemente memorizan el sentimiento. Y luego dicen, yo soy infeliz, estoy deprimido, estoy ansioso. En una exploración funcional del cerebro de una persona que está deprimida, se ve exactamente igual que a una persona quien está ansioso. De hecho, la mayoría de las personas que tienen ansiedad tienen depresión. La ansiedad es mirar al futuro y al comenzar a anticipar y prever que ocurra un evento, y debido a que podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa, cuando comenzamos a anticipar un evento o prever un evento, comenzamos a activar los químicos antes del evento real y enseñamos al cuerpo a apresurarse hacia el futuro. La ansiedad es mirar hacia el pasado. Y cuando miramos al pasado y seguimos recordando la misma emoción, no podemos ver ningún futuro con esperanza. No podemos pensar ni actuar más allá de cómo nos sentimos. Eso es depresión. Entonces, el proceso de cambio requiere desaprender, así como reaprender. El proceso de cambio requiere podar conexiones sinápticas, romper circuitos y crear nuevas conexiones y nuevos circuitos. La palabra meditación. ¿Cuántas personas aquí conocen la traducción exacta de la palabra meditación en tibetano? La traducción exacta. La palabra significa llegar a ser familiar con, dar a conocer. Si comienzas a familiarizarte con y hacer conocidos todos tus pensamientos inconscientes y hacerlos conscientes, todos tus comportamientos inconscientes que existen en ese 90% de quienes somos, y los haces conscientes, y te vuelves consciente y haces conocidos tus sentimientos inconscientes y los haces conscientes, y te sientas y les prestas atención, ¿estarías meditando? ¿Mm? Conócete a ti mismo. Y entonces si dijeras, voy a empezar a reinventarme, ¿cómo pensaría una gran persona? ¿Cuál es el mejor ideal de mí mismo? ¿Qué tendría que cambiar de mí? ¿A quién admiro en la historia? ¿Qué quiero ser como él? ¿Quién en mi vida es feliz? Y a medida que comienzas a pensar en y comienzas a planear quién vas a ser, al igual que esos pianistas, comenzarías, a través del proceso de repetición. Así que familiarízate con el nuevo yo. Y comenzarías a forzar al cerebro a disparar en nuevas secuencias y nuevos patrones y nuevas combinaciones. Literalmente estarías creando una nueva mente. La palabra meditación en sánscrito significa cultivar el yo, cultivar un nuevo yo, desenterrar las malas hierbas del pasado, arrancar las plantas viejas, romper la tierra, despejar el terreno para plantar un nuevo yo, cultivar y cuidar de un nuevo yo. Así que si no desaprendemos los estados emocionales que realmente definen quién somos como persona, entonces no importa si piensas positivamente, porque, ¿ves? Tenemos 3 cerebros en uno que nos permiten pasar de pensar a hacer a ser. Pensar. Pensar era aprender información nueva, aprender filosofía, aprender datos, aprender conocimiento, y eso requiere usar el primer cerebro llamado el neocórtex. Pero la verdadera prueba es tomar lo que aprendes y aplicarlo, personalizarlo, demostrarlo, modificar tu comportamiento. ¿Qué parte de filosofía he aprendido que puedo aplicar a mi vida, que puedo cambiar algo de mí para tener una nueva experiencia? Ahora, lograr que las personas pasen de pensar a hacer es como arrear gatos, porque a todo el mundo le encanta quedarse en el ámbito intelectual. Yo lo llamo conversación de cena, hablar de principios y filosofía que nadie ha cambiado nunca. Pero cuando aplicamos lo que aprendemos y realmente lo usamos, tenemos que enseñar al cuerpo.
Lo que la mente ha entendido intelectualmente. Verás, el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Y el conocimiento sin experiencia se llama filosofía, y la experiencia sin conocimiento se llama ignorancia. Entonces lees el libro, por el Dalai Lama, o la vida de la Madre Teresa sobre la compasión, y aprendes toda esta información y la integras en tu cerebro filosófico. Y de repente, vas a cenar, y tu suegra está allí. Ahora piensas, ¿qué parte de la filosofía me enseñó el Dalai Lama que tal vez aplicaría en esta circunstancia? Quizás realmente haga algo diferente. Modificaré mi comportamiento, y si lo hago, debería tener una nueva experiencia. Así que de repente, haces algo diferente y piensas de manera diferente, y de repente, esta nueva experiencia produce esta nueva emoción y sientes compasión y dices, wow, eso fue genial. Ahora, después de hacerlo una vez, no puedes colgar el letrero en tu casa que diga, Santo vive aquí. No es suficiente hacerlo una vez. Tenemos que repetirlo. Tenemos que replicarlo. Tenemos que ser capaces de hacerlo una y otra vez. Y cuando somos capaces de hacerlo una y otra vez, activamos el tercer cerebro y nos movemos hacia esa parte subconsciente donde el cuerpo lo ha memorizado mejor que el cerebro consciente. Y ahora, cuando el cuerpo lo ha memorizado tanto neurológicamente como químicamente, mejor que el cerebro consciente, es sin esfuerzo, es fácil, es natural, es algo instintivo, es parte de nosotros. Realmente lo estamos siendo ahora. Y por cierto, el campo cuántico responde a quién estás siendo. Así que la persona que ha sufrido durante 20 años, si piensa positivamente, con el 10% de su mente consciente, pero están siendo negativos, ¿qué están creando? Más razones para ser negativos. Si la persona está rezando con toda la intención que conscientemente puede, pero se siente culpable, ¿está la mente y el cuerpo trabajando juntos? Entonces cambiar es sacar la mente del cuerpo y devolverlo al cerebro para que el sirviente no sea el maestro. Y ese acto requiere un acto de voluntad. Y entonces, cuando estamos en ese estado de ser donde mente y cuerpo trabajan juntos, tenemos los tres cerebros en unísono. Y cuando la mente y el cuerpo están trabajando juntos, el corazón está abierto. Acabamos de pasar de pensar a hacer, de conocimiento a experiencia a sabiduría, y no es suficiente solo tener intención. ¿Sabes? Siempre me emociona ver hombres en la audiencia. Cuando hablo en conferencias espirituales, porque en Estados Unidos siempre es 80% mujeres y 10% hombres. Ahora, el cerebro masculino es un órgano muy único, señoras. Lo sabemos. Si observas una exploración cerebral funcional de un hombre resolviendo un problema en una exploración funcional, su cerebro es muy enfocado y el patrón es muy limitado. Y si le das a un hombre una pista sobre el problema que están tratando de resolver, ya sabes, el escáner funcional, el patrón no cambia. Sabes, es como cuando vas conduciendo con tu esposo y están perdidos y dices que el mapa dice que giren a la derecha y él dice, vamos derecho, vamos por este camino. Porque el cerebro masculino tiene la intención incorporada. Es voluntarioso, enfocado, y por eso cuando los hombres van de compras navideñas, ellos salen, compran un regalo, regresan a casa, tachan el regalo y el nombre de la lista, envuelven el presente, lo ponen debajo del árbol y luego vuelven a salir el mismo día. Vuelven a cazar. ¿Verdad? Foco unidireccional. El cerebro masculino está diseñado de esa manera, muy centrado en una sola cosa. Ahora, por eso uso tanto la ciencia en mis conferencias, porque, verás, los hombres necesitan seguir los pasos metódicos de la lógica y el razonamiento antes de poder creer en un futuro que no pueden experimentar con sus sentidos. ¿Cierto? Entonces necesitan la ciencia para darles permiso para saltar. Ahora, el cerebro femenino. Vaya. Escaneo cerebral funcional de una mujer resolviendo un problema. Es una tormenta eléctrica ocurriendo allí arriba. Ambos hemisferios están disparando al mismo tiempo. Quiero decir, toda esta actividad está sucediendo. Y la razón de esto es porque en la antigüedad, cuando las mujeres vivían en una comunidad, cuidaban a los jóvenes y se ocupaban de los ancianos. Mi nombre es Liz Down y estoy con Celebrate Your Life Events.
Y la presentación que has estado escuchando fue grabada en vivo en una de nuestras conferencias Celebrate Your Life, y este programa fue creado exclusivamente para la audiencia de Evan, y estoy muy emocionada de compartir esta información contigo. Así que ven a vernos. Echa un vistazo a todos nuestros retiros, programas y conferencias que tenemos para ofrecer. Haz clic en el enlace de abajo y con suerte te veré en persona. Muy bien, ahora volvamos a la presentación. Y cuando tomaban una decisión, siempre consideraban el conjunto, siempre consideraban a todos, y cuando miraban todas las posibilidades simultáneamente. Y comenzarían a abrazar emocionalmente lo que la experiencia produciría si tomaran esa decisión antes de la experiencia. Así que eran capaces de intuir un evento porque estaban en contacto con el sentimiento de cómo sucedería y cómo los afectaría. Y así están considerando todas las posibilidades simultáneamente, y porque siempre tienen en cuenta a la comunidad, señores. Por eso se comunican tan bien. Y cuando vas de compras navideñas con una mujer, siempre es así. Oh, me llevo 2 de esos y 3 de esos, y compraré uno de esos. Y consigamos esto para nuestro viaje a Hawái el próximo año. Y el cerebro masculino simplemente piensa, ¿sabes qué? Voy a ver el partido. Estaré aquí. Esto es demasiado para mí. Entonces, el cerebro femenino está diseñado para intuir y sentir y conectarse con la emoción de un evento antes de que ocurra, y no necesitan evidencia. No necesitas la lógica y la razón. Y entonces el hombre dice, ¿cómo lo sabes? Simplemente lo sé. Y cuando un hombre sabio alcanza los 40 o 45 años, si aún no está prestando atención a eso, está en un gran problema, ¿verdad? Así que ahora, ambos elementos son parte del proceso creativo. Que necesitamos intención, y si podemos enseñar a un hombre a tener una intención decidida, a aclarar lo que quiere, y luego abrazar el sentimiento de cómo se sentiría la experiencia real y rendirse al resultado. Ese es un hombre poderoso. Y cuando podemos enseñar a una mujer cómo, después de haber atendido y considerado a todos, empezar a considerarse a sí misma y a clarificar lo que quiere, y comenzar a conectarse con la sensación de que ese evento ocurre, tenemos una mujer muy poderosa. Así que el proceso de creación requiere tanto intención como entrega, tanto el pensamiento como la emoción. Y sabemos que este es el caso porque hicieron un experimento hace un tiempo, donde tomaron a personas que eran expertas en orar. ¿Sabes? Eran aquellas personas que podían producir efectos. Y pusieron 3 viales de ADN y los colocaron en una ubicación y distancias separadas de ellos. Y les dijeron a estas personas, queremos que ustedes intenten, con toda tu fuerza para desenrollar el ADN en este frasco. Solo intenta, solo ten la intención de que ese ADN se desenrolle. Y al final del intervalo de tiempo, cuando revisaron el ADN, ¿adivina qué pasó? Nada. La intención no hizo nada. Entonces tomaron a otro grupo de personas y les dijeron, queremos que entren en un estado de ánimo elevado. Queremos que se eleven a un estado de buena voluntad, o alegría, o amor, y simplemente irradien ese sentimiento alrededor del ADN. ¿Adivinen qué le pasó al ADN? Nada. Pero luego, cuando les dijeron, queremos que tengan una intención centrada en que ese ADN se desenrede, y queremos que se muevan a un estado elevado de ánimo, como si ese ADN realmente se desenredara. ¿Adivina qué sucedió? El 25% del ADN se desenrolló, y ni siquiera estaba en su cuerpo. ¿Ves? El pensamiento es la carga eléctrica en el campo cuántico, y el sentimiento es la carga magnética. Y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos crean el campo electromagnético, que afecta cada átomo de tu vida. El pensamiento es la señal que enviamos, y el sentimiento es lo que atrae el evento de regreso a nosotros para manifestarse. Y cuando combinamos, tener claridad sobre alguna intención en nuestra vida, y luego ser capaces de elevarnos por encima de los estados emocionales memorizados que vivimos cada día y que pensamos que es lo que somos. Si somos capaces de hacer eso de manera consistente, estamos literalmente creando nuestro destino. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos y sentimientos con los que vives cada día? ¿Cómo piensas y sientes? Porque esa es la señal que estás enviando al campo cuántico. Ese es el efecto.
Entonces, ¿cuántas personas aquí conocen a una persona en su vida que ha dominado el sufrimiento? No tienes que ser tú. Entonces, conoces mi definición de maestría. Mi definición de maestría es cuando tu estado químico interno está tan memorizado que nada del mundo externo puede sacarte de él. Ahora bien, la persona que ha dominado el sufrimiento ha ensayado mentalmente, pensado en su sufrimiento todo el día y lo ha demostrado físicamente. Actuaron de cierta manera para crear un estado del ser llamado sufrimiento. Y lo han hecho tantas veces y lo han memorizado tan bien que el cuerpo ahora lo sabe mejor que el cerebro. Y han memorizado ese estado químico interno tan bien que nada en su entorno los moverá de él. Así que les dices, oye, ¿leíste el libro que te di? No. ¿Viste los DVDs que dejé en tu casa? No. Oye, escucha, vamos a salir, cenar, vamos a ver un show de comedia, luego nos vamos a reunir y cenar. Luego vamos a dar un paseo y tomar un helado. ¿Quieres venir? No. Soy tan constante con este estado de sufrimiento que ninguna persona, ningún lugar, ninguna cosa, nada puede moverme. Ahora, tenemos los mismos 3 cerebros que nos permiten pasar de pensar a hacer y hacer para memorizar el estado de alegría. Y podemos memorizar ese estado tan bien que nada de nuestro mundo externo puede movernos de él. ¿Y sabes cuál es la parte más difícil de la creación? ¿Sabes cuál es la parte más difícil de eso? ¿Listo? ¿Listo? Tomarse el tiempo para hacerlo. Eso es todo. Esa es la parte más difícil. Eso es todo. Si te tomaras el tiempo en tu día y dijeras, ¿cuál es el mayor ideal de mí mismo que puedo ser hoy? Te hiciste esa pregunta. Y mientras te sentabas allí y cerrabas los ojos y comenzabas a pensar independientemente del entorno, si te sentabas allí y empezabas a permitir que tu mente, y te dijiste a ti mismo, no me voy a levantar, hasta que sea este ideal, que pueda sentirlo, que esté en un estado de buena voluntad y alegría, que esté permitiendo e incondicional, igual que el pianista, igual que las personas que tensaron el resorte. Al igual que las personas que hacían flexiones de bíceps en su mente, comenzarías a hacer que tu cerebro trabaje de maneras nuevas y diferentes, y estarías creando una nueva mente. Y si te levantaste como esa persona, pensando y sintiendo de manera diferente, ¿no debería haber algo diferente que aparezca en tu mundo? Vamos, ¿crees que eso es posible? Y si aparece en tu mundo, debería aparecer de una manera que nunca podrías esperar. Debería aparecer de una manera que nunca podrías predecir. Debería aparecer de una manera poco común e inusual. ¿Por qué? Porque si podemos predecirlo, ya es conocido. ¿Cierto? ¿Y cuántas experiencias existen en el campo cuántico? ¿Infinitas? ¿Infinitas? Y con experiencias infinitas, ¿hay emociones infinitas? Entonces, la persona que se arriesga y comienza a organizar una nueva mente y comienza a moverse hacia un movimiento elevado, estado unificado de mente y cuerpo, cuando viven eso en su día, ¿estarías de acuerdo en que están emitiendo una nueva señal electroquímica, un nuevo campo electromagnético en su vida? ¿Y no estarías de acuerdo en que algo inusual ocurriría como resultado de eso? ¿Y ese nuevo evento produciría una nueva emoción? Al punto donde dijeron, oye, si hice esto una vez, debería poder hacerlo de nuevo. Sí. Así que mis hijos han crecido con esta idea. De hecho, mis hijos siempre tienen que estar trabajando en algo. Y el acuerdo es que pueden trabajar en algo y... yo no puedo intervenir. Que tienen que crear un destino por sí mismos y tienen que hacerlo muy bien hasta que se manifieste. Ahora mis hijos han hecho cosas increíbles. Cosas increíbles. Así que mi hija, que tiene 18 años ahora, vive en Florencia, Italia. Toda su creación, por cierto. Ella estuvo en casa durante el verano, hace un tiempo. Acababa de tener su última manifestación. Así que le dije, ¿sabes? Tenemos todo el verano. ¿En qué quieres trabajar ahora? ¿Sabes? Mi hija es una rockera. Ella es simplemente, ya sabes, ilimitada. Dijo, ¿sabes? Creo que quiero una jornada de compras ilimitada. Ahora, no me importa que sea, mientras esté creando, ¿verdad? Así que dije, está bien,
¿Quieres una jornada de compras ilimitada? Muy bien, aquí está el trato. Tienes que hacerlo al menos 2 o 3 veces al día. Y cuando te despiertes por la mañana y empieces a ensayar cómo sería esa jornada de compras, no puedes levantarte. Como la misma persona que se sentó, tienes que levantarte como si te hubieran volado los sesos porque tienes que enviar una nueva señal al cuerpo. Tienes que reacondicionar el cuerpo a una nueva mente. Y el cuerpo tiene que comenzar a tener la experiencia como si hubiera sucedido. Ella dijo, no hay problema. Así que escuchaba la alarma sonar por la mañana, ya sabes, di, 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 di. Y luego la escuchaba levantarse y moverse de un lado a otro y hacer sus cosas, y ella saldría de la habitación y yo diría, ¿cómo va todo? Ella diría, sí, sí, ¿sabes? Y luego más tarde por la tarde o por la noche, ya sabes, ella estaría haciendo algo. Yo diría, oye, ¿lo vas a hacer? Ella diría, sí, 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 está bien, lo haré. Y entonces dejaba lo que estuviera haciendo y hacía un ensayo. Y lo hizo, ya sabes, consistentemente todos los días. Y yo estaba en Washington, D.C., viajando a algún lugar, y tomé el teléfono y la llamé y le dije, hola, ¿cómo va? ¿Sabes? Y no podía saber si ella, ¿sabes? Cuando hablas con tus hijos y están histéricos, no puedes saber si están riendo o llorando, ¿sabes? Dije, wow, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella dijo, bueno, ¿sabes esa compra ilimitada en la que he estado trabajando? Sí. Ella dijo, bueno, sucedió hoy. Yo dije, está bien, cuéntame todo. No dejes nada fuera. Ella dijo, bueno, estoy visitando a mi amiga en Santa Mónica y estamos en el Promenade, el centro comercial de allí, y hay una tienda que nos encanta. Entonces entramos a la tienda y estamos revisando los estantes. Y de repente, este tipo sale y nota a mi amiga y dice, ¿es tu padre tal y tal? Y ella dice, sí. Él dice, está bien, vengan ustedes dos a la parte de atrás. Quiero hablar con ustedes. Así que lleva a las dos chicas a la parte de atrás del mostrador, cierra la puerta en la habitación allí y dice, escucha, le dice a la joven, tu padre me hizo un gran favor hace 6 meses. Dijo, escuchen, yo quiero devolverle el favor. Así que, damas, aquí tienen la tarjeta de la empresa. Que tengan una buena tarde. Así que ahora me encanta poner a prueba a mis hijos. Así que espero mucho tiempo y digo, ¿cuánto gastaste? Y ella dice, está bien, está bien, está bien, está bien, no te enojes. Ella dijo, gasté más de $7,000 hoy. Y le dije, ¿te sientes culpable por eso? Ella dijo, no. Y le dije, nunca te sientas culpable por algo que has creado así. Ahora, mi hija, en el proceso de hacer esto, intentó averiguar si su tío John podría llevarla de compras por su cumpleaños, o tal vez acudiría a su abuela para encontrar una manera de que sucediera, o ¿acaso ella solo, caballeros, simplemente se enamoró de la idea y cada día se permitió entrar en la experiencia como si ya hubiera sucedido? Y cuando hizo eso, la señal siguió yendo al campo cuántico y fue el campo, con una conciencia y una inteligencia que organizaron el evento para ella. Esa fue la belleza detrás de ello. Así que la llamé al día siguiente y le dije, hola, ¿cómo te va? ¿Te estás acomodando? Ella dijo, sí, sí, sí. Y por cierto, la mayoría de las cosas que compró fueron para otras personas. Esa es solo mi hija, ¿sabes? Así que dije, entonces hablemos. Dime, ¿cómo estás? Ella dijo, sabes, papá, fue realmente genial tener la experiencia, pero lo que me di cuenta fue de que fue mi mente la que creó todo eso. Fue mi mente la que lo hizo. Así que el mismo cerebro que tú y yo. Todo lo que hizo fue lograr que su mente y cuerpo trabajaran juntos. Creó coherencia. Y a través del proceso de ensayo, el cerebro cambió y parecía que la experiencia había ocurrido. Y cuando ella comenzó a sentirlo, el sentimiento condicionó al cuerpo a una nueva mente como si el evento realmente hubiera sucedido. Y ella estaba pensando y sintiendo de una nueva manera, y ese nuevo pensar y sentir creó un nuevo campo electromagnético que envió la señal al campo cuántico, y luego el campo cuántico organizó el evento de una manera que ella nunca podría predecir. Ahora, cuando le digo a mi hija, ahora no puedes levantarte como la misma persona que se sentó, ¿sabes lo que ella dice? No hay problema, porque ella ya sabe cómo se siente. Ahora, el verdadero efecto secundario de la creación es la alegría. El verdadero efecto secundario
Del proceso de diseño es cuando nos enamoramos de lo que hacemos, cuando nos elevamos fuera del emociones de supervivencia. Verás, vivimos en dos estados mentales. O vivimos en supervivencia o vivimos en creación. Ahora sabes lo que es la supervivencia, ¿verdad? La supervivencia es cuando reaccionas y respondes a tu mundo externo y te enojas o molestas o frustras y tu sistema nervioso primitivo se activa, que activa el sistema nervioso de lucha o huida y comenzamos a actuar como un animal sobreexcitado con un gran banco de memoria. Y el efecto secundario de esos químicos es que movilizamos toda esta energía, y al movilizar toda esta energía, el cuerpo se preocupa mucho por el entorno. Son esos químicos los que nos hacen centrarnos en tres cosas muy específicas. Esos químicos nos obligan a poner nuestra atención en el entorno, a obsesionarnos con nuestro cuerpo y a prestar atención al tiempo. Si amenazas a un ciervo en la naturaleza o a una gacela en el Serengeti, en el momento en que esa gacela percibe una amenaza, activa su sistema nervioso primitivo y activa los químicos de lucha o huida para hacer que ese ciervo de repente tenga una oleada de energía aumentada para que pueda estar alerta del entorno. Podría ser muy consciente de su cuerpo en el ambiente y tiene un cierto tiempo para escapar. Y así tenemos el mismo sistema nervioso. Y cuando comenzamos a vivir reaccionando al entorno, creyendo que el entorno es real, activamos esos mismos químicos primitivos. Y esos mismos químicos primitivos crean ansiedad y miedo. Miedo y agresión y enojo y dolor y sufrimiento. Y la psicología y la neurociencia y la biología nos dicen que son esas emociones negativas. El 90% de la psique humana, por cierto, son esas emociones negativas que nos hacen obsesionarnos repetidamente con algo, lo cual comienza a desregular o disminuir la regulación de los genes en el cuerpo que causan enfermedades. Entonces, aquí está mi pregunta. Si sabes que tus pensamientos pueden enfermarte, si sabes que tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que tus pensamientos puedan curarte? ¿Crees eso? Entonces, si crees eso, y la persona que vive con 20 años de sufrimiento, o mejor aún, 20 años de odio, 20 años de odio, la redundancia de pensar y sentir debido a algún evento que ocurrió hace 20 años, memorizan ese estado emocional de odio. ¿Es posible entonces? ¿Es posible que cuando desmemorizan el odio, desaprendan ese estado emocional, lo desprogramen? ¿Es posible que solo al desaprender ese estado emocional su reflujo ácido pueda desaparecer? ¿Es posible? Porque la nueva personalidad no tiene odio en ella. Y cuando desaprendemos ese estado emocional, ¿no estarías de acuerdo en que estamos apagando ciertos genes y activando otros nuevos? ¿Es eso posible? Entonces hice un experimento, genios, donde tomaron a un grupo de personas que eran diabéticos tipo 2. ¿Sabes qué es la diabetes? El nivel de azúcar en sangre sube después de una comida, y luego el páncreas no puede producir la insulina para tomar ese azúcar en sangre y depositarlo en las células para obtener energía. ¿Verdad? Así que la persona se hace dependiente de una inyección o una pastilla para regular su azúcar en sangre y proporcionar energía al cuerpo. Y la diabetes tipo 2 es una condición que aparece en la adultez. Y puedo, si tuviera el tiempo, podría demostrarte que todas las enfermedades de inicio en adultos son el resultado de sustancias químicas del estrés. Entonces, estas personas que desarrollan diabetes tipo 2 dicen que es un problema de estilo de vida, y realmente hay un problema entre la comunicación entre el páncreas y el hígado. Así que llevaron a estas personas, que eran diabéticos tipo 2, y ellos, un grupo, los dividieron en dos categorías. En un grupo les hicieron ver una conferencia aburrida. Pero primero, tomaron sus niveles de azúcar en sangre en ayunas. Y les dieron una comida. Y luego los hicieron ver la conferencia y su azúcar en la sangre subió a unos 127 miligramos por decilitro. Entraron en la zona de peligro de azúcar alta. Tomaron a otro grupo de personas y les tomaron el nivel de azúcar en sangre en ayunas. Les dieron una excelente comida. Y luego les hicieron ver un programa de comedia de 1 hora. Y calificaron el programa de comedia en una escala del 1 al 5, y la mayoría lo calificó entre un 4 y un 5. Así que se rieron bastante. Luego tomaron su nivel de azúcar en sangre postprandial o después de la comida. Y esas personas tenían la mitad del azúcar en sangre elevado. Estaban casi dentro del rango normal. Así que los científicos que realizaron el experimento dijeron, bueno, eso es realmente simple. ¿Sabes? Te ríes. Contraes tus músculos abdominales. Contraes tu diafragma.
vas a consumir más energía. Por eso su nivel de azúcar en sangre fue solo la mitad de alto. Así que uno de los genetistas hizo un análisis en los genes. Ahora estas personas, de una hora de risa, activó unos 23 genes en su cuerpo que empezaron a regular su nivel de azúcar en la sangre solo cambiando su estado de ánimo, solo por la alegría. Entonces, si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿pueden nuestros pensamientos hacernos estar bien? Sí. Ahora, escuchen, estuve en la Clínica Mayo hace poco tiempo para las conferencias de la mente y la vida con los Dalai Lamas, suficientemente privilegiado de ser invitado a la conferencia de neurociencia allí. Y el tema era la conexión mente-cuerpo. Así que pensé, caray, estoy en el lugar correcto, ¿sabes? Y dos de los doctores allí los conocía bastante bien. Así que, cuando hubo una oportunidad para hacer preguntas e interactuar con estos científicos, le hice la pregunta. Entonces todos sabemos que el estrés y los químicos del estrés y el hecho de que podemos activar la respuesta de estrés con nuestros propios pensamientos, la redundancia y los efectos a largo plazo de eso crean enfermedades, desregulan las células. Si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿es posible que nuestros pensamientos puedan hacernos estar bien? Adivina cuál fue la respuesta. No, simplemente no podemos proyectar eso. Ahora, nunca deberíamos esperar a que la ciencia nos dé permiso para hacer lo poco común. Debemos salir y hacerlo. Y debemos hacerlo consistentemente y repetidamente. Y luego hacer que la ciencia venga a estudiarnos y diga, ¿qué estás haciendo? Necesitamos mejorar nuestro modelo para incluir esto. ¿Ves? Mente subjetiva. Tiene un efecto en el mundo objetivo. Tu mente subjetiva produce efectos en tu mundo todo el tiempo. Sin embargo, el mayor problema con las personas es que esperamos una crisis para hacer un cambio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando estudiaba las remisiones espontáneas de enfermedades, la gente esperaba hasta tener una enfermedad, y cuando estaban contra la pared y ya no podían cumplir con sus acuerdos sociales. Y no podían seguir con los negocios como de costumbre. Tenían que decidir comenzar a cambiar. Y fue la primera vez que tuvieron la convicción de decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo aquí. Y cuando finalmente tomaron la decisión de que iban a mejorar, solo el hecho de que hicieron esa elección con convicción despertó al cuerpo de su letargo, y las células del cuerpo dijeron, «Oh, Dios mío, esta vez Él está». Es serio, pero la mayoría de la gente, ellos cambian más o menos así. Sí, mañana empezaré. Sí, cambiaré mañana siempre que no sea demasiado incómodo. Porque nadie nos dice cuándo cambiamos. Va a ser incómodo. Mi definición de genio siempre ha sido la misma. Estar incómodo y estar bien con ello. Porque si vas a interrumpir la continuidad química de algún aspecto de alguna emoción basada en la redundancia de los mismos pensamientos y los mismos sentimientos, y vas a romper ese ciclo, ¿no sabes que el cuerpo va a entrar en caos? Y en el momento en que entra en caos, ¿sabes qué va a buscar? Algo familiar para empezar a reafirmarlo de nuevo a algo que sabe para identificar al ego con su entorno. Pero el verdadero proceso de cambio, estaba hablando con alguien el otro día, dije, es como una banda elástica. Primero, se necesita mucha energía para empezar, ¿verdad? Y luego, una vez que empiezas, se vuelve un poco más fácil por un tiempo. ¿Y luego qué pasa? Se pone realmente tenso. Y ahí es donde la mayoría de las personas se detienen y regresan a la misma relación y dicen, oh, esto se siente tan bien, lo que realmente se traduce en, casi pierdo la cabeza. Y cuando empezamos a hacer cambios, entonces, tenemos que entender que estamos rompiendo los acuerdos con nuestro cuerpo. El cuerpo entra en caos porque ahora está desordenado. Y si podemos simplemente permitirle al cuerpo, y mientras entra en ese caos, mientras envía todas las señales al cerebro y dice, no vales nada, deberías comenzar mañana, no te molestes, eres un fracaso. Tienes que saber que esos son circuitos viejos en el cerebro, que disparamos y conectamos juntos, que están conectados al viejo yo. Y eso nunca debería ser una razón para convencernos de no alcanzar la grandeza. Y solo porque tienes un pensamiento no significa necesariamente que sea verdadero. Ese fue mi mayor momento de iluminación. El momento en que entendí eso, volví a tener el control. Verás, porque los seres humanos nacen con esta facultad debido al tamaño de este lóbulo frontal que tenemos, esta facultad llamada metacognición. Y la metacognición dice que podemos observar nuestros propios pensamientos y podemos observar nuestras propias acciones para que podamos modificar nuestro comportamiento y hacer un mejor trabajo.
podríamos realmente prestar atención a quién estamos siendo o quién éramos. Podemos observar cómo lo estamos haciendo, y podemos planear cómo hacerlo de manera diferente, y podemos hacerlo en una vida, diferente a otras especies que tienen que pasar por prueba y error, adaptación y evolución a través de generaciones de especies antes de que esté siquiera codificado en el ADN. Pero el hecho de que podamos revisar quiénes somos, y el hecho de que podamos revisar quiénes estamos siendo y luego tomar decisiones diferentes, nos permite evolucionar en un periodo de tiempo muy rápido. Y la mayoría de las personas, cuando se sienten incómodas en su vida, ¿sabes qué hacen? En el momento en que empiezan a sentirse incómodas, ellas encienden la televisión, encienden el internet, se ponen en el celular, juegan un videojuego. ¿Sabes por qué? Porque dependen de su entorno para que ese sentimiento desaparezca. Ahora, eso funciona hasta que tienes 40 o 50 años, y de repente empiezas a darte cuenta de que nadie tiene las respuestas, nadie te va a hacer feliz, y que la única manera de hacer que este sentimiento desaparezca es si decides hacer algo. Y cuanto más vivimos en adicciones emocionales, cuanto más memorizamos estados emocionales, más máscaras llevamos emocionalmente. Hay una brecha entre cómo aparentamos y quiénes realmente somos. Así que nos presentamos al mundo como alguien. Y usamos esta fachada, esta máscara, y necesitamos que el entorno recuerde quiénes somos. Necesitamos relacionarnos con ciertas personas y hacer ciertas cosas y poseer ciertas cosas y pertenecer a ciertos clubes. Y necesitamos que el entorno active continuamente la identidad, el ego, para que podamos recordar quiénes vamos a ser. Y hacemos todo eso porque estamos huyendo de este sentimiento de infelicidad o vacío o inseguridad o dolor o lo que sea. Y llega un punto en nuestra vida donde comenzamos a darnos cuenta de que nada afuera va a hacer que este sentimiento desaparezca. Llegas a un punto donde puedes predecir el sentimiento de todo. Y así es la crisis de la mediana edad. Así que algunas personas miran hacia adentro y realmente sienten y empiezan a decir la verdad sobre quiénes son realmente y le dicen a su esposo, «Sabes, ya no te amo. En realidad, nunca te amé. No me gusta cómo bebes cerveza y te la pones, ya sabes, en el bigote. Me vuelve loca. Ni siquiera quiero estar cerca de ti. Oh, Dios mío, heriste mis sentimientos», y entonces lo llevan al doctor. Consiguen Prozac y aquí van, de vuelta al negocio como siempre. Luego, las otras personas que caen en la crisis de la mediana edad, ¿sabes lo que hacen, verdad? Compran la nueva cosa. Compran el nuevo coche deportivo porque eso les va a hacer sentir mejor. Van a tener un romance o unirse al nuevo club social y conocer a todas estas nuevas personas con las que van a intentar, ya sabes, asociarse para reafirmar su identidad o ir de vacaciones a un lugar nuevo. Pero cuando la novedad desaparece, ¿adivina qué? Se quedan con ese sentimiento de nuevo. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las personas? ¿Ves? Porque si necesitamos el entorno, necesitamos todos los elementos en nuestro mundo externo para recordar quiénes somos como alguien. Cuando morimos y el entorno desaparece, ¿quiénes somos? Justo esto. Y podría ser la persona más famosa o la más rica, o la más bella o la más guapa. Cuando todo eso se quita, lo que nos queda es cómo nos sentimos realmente. Y luego otras personas, ¿sabes lo que hacen? Llegan a un nivel completamente diferente y ¿sabes lo que es eso? Las adicciones, ¿verdad? Toman una droga o beben o apuestan o compran. O comen en exceso, o comen muy poco, o consumen pornografía o lo que sea. Algo allá afuera va a producir una emoción tan fuerte dentro de ellos que hará que ese sentimiento desaparezca así. Pero, ¿adivina qué? La próxima vez que lo hagan, necesitan un poco más de droga, un poco más de juego, un poco más de compras porque no pueden obtener la misma emoción que la vez anterior. Y al hacer eso, siguen recalibrando sus centros de placer a un nivel más alto. Y así, la mayoría de las adicciones entonces son el resultado de alguna emoción que está dentro de nosotros de la cual estamos escapando. Y la mayoría de las personas no sabe cómo deshacerse de eso. No saben. Piensan que es normal sentirse así. Y así es fácil distraerse con la televisión o los medios o lo que sea para al menos hacer que el sentimiento desaparezca temporalmente. El arte de la contemplación y el arte del cambio se están convirtiendo en un arte en extinción porque nadie quiere sentirse incómodo. Vivimos en una sociedad conveniente. Quiero decir, si tu conexión a Internet no se activa en 30 segundos, ¿qué haces? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y, ¿sabes? Es tan inconveniente cambiar. No tengo tiempo para cambiar. Entonces, ¿por qué esperar a una crisis para cambiar? Si sabemos, teóricamente, que es el mismo estímulo,
los mismos químicos que presionan los botones genéticos que causan enfermedades, que nos dirigimos a nuestro destino genético. Si hacemos cambios ahora antes de llegar a ese punto, ¿estaría de acuerdo en que eso es una decisión prudente? Y entonces, una de las cosas que he visto en los últimos años es que hay un despertar entre la gente. Finalmente, en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica y países latinos, ya están hartos del mundo. Y los Estados Unidos ahora están empezando a ver que la gente está comenzando a recuperar su poder. Están comenzando a mirar hacia adentro. Están comenzando a cuestionar. Y cuando empezamos entonces a tener nuestro propio cambio personal, cuando nos sentamos y decimos, está bien, voy a comenzar a desaprender este estado emocional y todos los pensamientos que lo acompañan cuando me siento de esta manera y cómo me comporto. Déjame ver cómo me comporto. Cuando estoy atrapado en esta emoción, ¿y qué otros sentimientos permito que surjan y que creo que son normales? Prestémosles atención. Hagamos consciente lo que antes era inconsciente y prestémosle tanta atención que tengamos control sobre ello para que ningún pensamiento pase sin ser revisado. Y a medida que comienzan a reinventarse y comienzan a decidir quién quieren ser y aprenden conocimiento y lo conectan en su cerebro y lo repiten y se levantan como ese nuevo yo. Aunque el cuerpo está furioso, el sirviente quiere ser el amo y se sientan ahí y dicen, hoy no, te vas a calmar y no nos vamos a levantar hasta que seas otra persona. Cuando tenemos ese tipo de fuerza interna, esa entereza interna, la belleza detrás de eso es que el efecto secundario es el amor propio. Nos amamos lo suficiente, más allá del punto donde el mediocre se detiene. Y cuando nos permitimos desaprender un estado emocional que nos ha llevado a nuestro destino genético y rompemos con todos los químicos que nos hacen centrar toda nuestra atención en el cuerpo, el entorno y el tiempo, que nos hacen ser egoístas, ensimismados, egocéntricos. Autoadoración, obsesionarnos con nosotros mismos y nuestra apariencia, y sí, si somos aceptados. Todo eso está impulsado por las mismas sustancias químicas. ¿Alguna vez has notado que cuando estás enojado, estás frustrado? Cuando estás frustrado, odias. Cuando odias, juzgas. Cuando juzgas, sientes celos. Cuando sientes celos, envidias. Cuando envidias, eres inseguro. Cuando eres inseguro, eres competitivo. Cuando eres competitivo, tienes prisa. Cuando tienes prisa, sientes ansiedad. Los mismos químicos impulsando pensamientos. ¿Alguna vez has notado que cuando estás enamorado de la vida, estás inspirado? Cuando estás inspirado, ¿ves posibilidades? Cuando ves posibilidades, ¿eres paciente? Cuando eres paciente, ¿eres amoroso y permisivo? Diferente conjunto de químicos impulsando diferentes pensamientos. Pero cuando comenzamos a hacer esas transformaciones internas dentro de nosotros, pasamos de ser egoístas a ser altruistas, y cuando comenzamos a ser altruistas, buscamos formas en que podamos contribuir. ¿Cómo podemos hacer una diferencia en el mundo? ¿Cómo puedo considerar? ¿Cómo puedo contribuir? Y cuando entramos en ese estado, donde finalmente estamos viendo un paisaje diferente, la mayoría de nosotros tendemos a no reaccionar de manera instintiva de la misma forma. Y al hacer ese pequeño y sutil cambio en el que no reaccionas, eso afecta a la siguiente persona, que a su vez afecta a la siguiente persona, y comenzamos a considerar. ¿Sabes? Cuando tienes todo lo que quieres en tu vida y has creado todo lo que quieres, ¿sabes qué es lo que más personas quieren después de eso? ¿Cómo van a marcar una diferencia? ¿Cómo van a marcar una diferencia en el mundo? Y cuando comenzamos a movernos hacia ese estado desinteresado, y comenzamos a amarnos lo suficiente como para hacer nuestros propios cambios personales, una pequeña semilla se convierte en un campo entero de trigo, y comenzamos a cambiar el mundo primero cambiándonos a nosotros mismos. Para ver otra increíble charla de Joe Dispenza, revisa el video justo allí a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos. Lo que activa ciertos genes y desactiva otros tiene que ver con nuestro entorno interno. Y es la redundancia de la misma química del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Pensar y sentir y